Hola, el día de hoy vamos a presentar sobre el tema el cáncer y el sistema inmunológico. El equipo está conformado por Samantha Aguilera, Patricia Cabrera, Frida García, Valeria Sosa, Rosalín Cruz y Fernanda del Rosario del Grupo 2050. El cáncer es una enfermedad compleja que afecta a millones de personas en todo el mundo. Es considerada como la segunda causa principal de muerte, superada solo por las enfermedades cardíacas. Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento y la división descontrolada de las células, lo que puede invadir y destruir los tejidos sanos. El sistema inmunológico juega un papel crucial en la defensa contra el cáncer. Las células cancerosas son percibidas como células anormales por el sistema inmune, pero los cánceres a menudo suelen desarrollar mecanismos para así poder evadir la respuesta inmune, de lo cual hablarán nuestras compañeras más adelante. En un organismo sano va a existir un equilibrio entre la renovación y la muerte celular. Las células maduras tienen una vida útil limitada y son reemplazadas por nuevas células. Este proceso va a estar regulado para mantener un número constante de células de cada tipo. El cáncer surge como una célula que pierde el control del crecimiento y la muerte. Esta célula normal va a proliferar sin control y así va a invadir los tejidos sanos. Van a existir diversos factores que pueden contribuir al desarrollo del cáncer, como lo son las alteraciones genéticas, exposición a carcinógenos e infecciones virales. Ahora hablemos un poco de la terminología y formación del cáncer. Cuando hablamos de cáncer, inmediatamente lo vamos a asociar a un tumor maligno. La neoplasia van a ser las células que crecen descontroladamente con capacidad de expandirse, produciendo un tumor. Vamos a tener dos tipos de tumor. Un tumor benigno, que es aquel tumor que no es capaz de crecer indefinidamente y no invade el tejido sano circundante, mientras que el tumor maligno va a ser aquel tumor que continúa creciendo y se vuelve progresivamente más invasivo. La metástasis va a ser el crecimiento incontrolado del tumor maligno. Pequeños grupos de células cancerosas se van a desprender invadiendo la sangre o los vasos linfáticos, así siendo transportados a sitios donde se van a instalar y proliferarán. Hablemos un poco del crecimiento tumoral y metástasis. Algo rápido y general lo vamos a ver empezando por la imagen A. En esta se encuentra una célula desarrollada con propiedades de crecimiento alteradas en un sitio de tejido. Esta se puede corregir mediante la reparación de ADN, mientras que en la imagen B vamos a ver una célula alterada que prolifera. Va a formar una masa de células tumorales localizadas o más bien un tumor maligno. En la imagen C, las células tumorales se van a volver progresivamente más invasivas y se van a extender a la lámina basal subyacente. El tumor ahora va a ser clasificado como un tumor maligno. En la D vamos a ver que el tumor maligno va a ser metástasis al generar pequeños grupos de células cancerosas que se desprenden del tumor y son transportadas por la sangre o la linfa a otros sitios del cuerpo. El cáncer va a tener una clasificación que va a ser dada según el origen embrionario del tejido. Los carcinomas son un 80 al 90% de los tumores conocidos. Estos se desarrollan tienen desarrollo en origen epiteliales como la piel, intestino, revestimiento epitelial de órganos internos y glándulas. A estos cánceres se les va a conocer como cáncer de piel, colon, mama, próstata, pulmón. Los sarcomas solamente son 1% de los cánceres conocidos. Van a ser derivados de tejidos conectivos mesodérmicos como lo son el hueso, grasa y cartílago. Estos se van a agrupar en lo que son sarcomas
y osteosarcomas, tejido blando o cánceres de huesos. Las células sanguíneas, que representan aproximadamente el 9% de todas las neoplasias malignas, surgen de múltiples etapas diferenciadas o indiferenciadas del desarrollo. Los linfomas, mielomas y leucemias surgen de varios tipos de células derivadas de las células madres hematopoyéticas. Se distinguen por su diferenciación y donde surgen desde las células hematopoyéticas hasta las células sanguíneas maduras. Estos tres tipos de cáncer, tenemos lo que son las leucemias, que pues van a surgir en las primeras etapas del desarrollo. Las leucemias van a tener una subclasificación que van a ser las leucemias de progenitor común, de quien derivan. A estas se les va a conocer como mielógenas o linfocíticas. También vamos a tener las leucemias de progresión clínica de la enfermedad, haciendo una subclasificación en leucemias agudas, que son las que aparecen repentinamente y progresan con rapidez, y las leucemias crónicas, que son menos agresivas y se desarrollan lentamente y apenas asintomáticas. En las etapas posteriores del desarrollo de las células sanguíneas vamos a tener lo que conocemos como linfomas, que son aquellos que se diseminan a través del sistema linfático y proliferan en órganos linfoides secundarios, y los mielomas. Estos surgen de la proliferación incontrolada de células B completamente diferenciadas, produciendo una forma mutada de anticuerpo a lo que le vamos a llamar proteína M. El mieloma múltiple. Personas más afectadas presentan múltiples lesiones óseas en más de una ubicación, donde las células plasmáticas cancerosas han establecido su residencia. A partir de estudios in vitro de células primarias, hemos tenido que las células aisladas, las células que se han aislado directamente del hospedador tienen una vida útil limitada. El tratamiento de las células cultivadas normales con agentes químicos o físicos específicos y radiación y ciertos virus pueden alterar su morfología y propiedades de crecimiento. Este es un crecimiento no regulado y capaces de crecer como tumores cuando se inyectan en animales. A estas células se ha visto que sufren una transformación o transformación maligna. Los agentes que van a conducir a esta transformación se les va a denominar como carcinógenos. Las células transformadas a menudo van a exhibir propiedades in vitro similares a las células cancerosas que se forman in vivo. Hablemos un poco de las alteraciones o translocaciones acumuladas de ADN que pueden inducir al cáncer. La transformación puede ser inducida por varias sustancias químicas, como lo son el formaldehído, el benceno y algunos pesticidas, agentes físicos como el asbesto y radiación ionizante. La infección con ciertos virus va a compartir infecciones por virus que comparten la propiedad de integrarse al genoma de la célula hospedadora y alterar el ADN cromosómico, lo va a conducir a la transformación. Algunas transformaciones van a surgir cuando las translocaciones cromosómicas alteran la expresión y regulación de los genes. Los genes asociados con la proliferación y supervivencia de las células de control del cáncer. Los tejidos normales van a mantener la homeostasis a través de un proceso estrictamente controlado de proliferación celular. Va a ser equilibrado por la apoptosis. Si existe un desequilibrio en cualquier escala desencadenada al tumor, los genes de los procesos homeostásicos van a funcionar produciendo proteínas
que fomentan o desalientan la proliferación y supervivencia celular. Estas actividades de las proteínas pueden ocurrir en cualquier parte de la ruta del ciclo celular, desde eventos de señalización en la superficie de la célula hasta procesos de transducción de señales intracelulares y eventos nucleares. Los genes celulares normales de la formación de cáncer van a ser divididos según sus actividades. Oncogenes van a ser secuencias que estimulan el crecimiento y la proliferación. Genes supresiones de tumores, que son las secuencias que desalientan o inhiben en la proliferación celular, y los genes de apoptosis, que son secuencias que controlan la muerte celular programada, que ahora nuestra compañera lo va a explicar más a fondo. Oncogenes. ¿Qué son los protooncogenes? Los protooncogenes son componentes esenciales de la maquinaria celular responsables de regular el crecimiento y la división celular. Sin embargo, cuando estos genes experimentan mutaciones o desregulaciones, pueden convertirse en oncogenes, lo que puede desencadenar un crecimiento celular descontrolado y el desarrollo de cáncer. Los protogenes se pueden clasificar en diferentes categorías según sus funciones y mecanismos de acción. Algunos protogenes codifican factores de crecimiento o sus receptores, que son esenciales para la comunicación entre las células y el control del crecimiento celular. Otros protogenes codifican tirosinas, quinasinas, enzimas que participan en la transducción de señales que regulan el crecimiento y la división celular. Finalmente, algunos protogenes codifican factores de transcripción que controlan la expresión de otros genes y son cruciales para el ciclo celular. Las mutaciones o la desregulación en cualquiera de estas categorías de protogenes puede conducir a la transformación cancerosa. Agentes infecciosos como iniciadores del cáncer. Algunos agentes infecciosos como virus pueden actuar como iniciadores del cáncer al integrarse en el genoma de la célula huésped y alterar la función de los protooncogenes. Un ejemplo notable es el virus de la leucosis aviar, que puede integrarse en el protogen c-MYC y provocar un aumento de la síntesis de la proteína MYC, lo que conduce al desarrollo de linfomas. De manera similar, ciertos serotipos del virus del papiloma humano se han asociado con el cáncer cervical, lo que sugiere que la integración viral puede contribuir a la transformación cancerosa de las células cervicales. Genes supresores de tumores, también conocidos como antioncogenes. Estos genes codifican proteínas que ayudan a controlar el crecimiento y la división de las células. Las mutaciones en los genes supresores de tumores pueden provocar un crecimiento celular descontrolado y cáncer. Los genes supresores de tumores actúan como frenos en un automóvil, lo que ayuda a prevenir que las células crezcan y se dividan demasiado rápido. Cuando estos genes se mutan o dañan, los frenos se desactivan y las células pueden comenzar a crecer sin control, lo que puede conducir al cáncer. El gen Rb es un ejemplo importante de un gen supresor de tumores. Las mutaciones en este gen pueden provocar retinoblastoma, un cáncer infantil que afecta a los ojos. El retinoblastoma hereditario ocurre cuando un niño hereda un alelo Rb mutado de uno de sus padres. La inactivación del alelo Rb restante en la célula retiniana es lo que conduce al crecimiento tumoral. Los genes supresores de tumores generalmente requieren 2 mutaciones para inactivarse, lo que les da un nivel adicional de protección contra el cáncer. Esto significa que es menos probable que una sola mutación en un gen supresor de tumores cause cáncer. Gen TP53. El gen TP53 es un gen supresor de tumores muy importante que se muta con frecuencia en el cáncer humano. La proteína P53 codificada por este gen tiene múltiples funciones importantes en la célula, incluida la detención del crecimiento, la reparación del ADN y la apoptosis. Las mutaciones en TP53 pueden provocar que las células crezcan y se dividan sin control, lo que conduce al cáncer. Genes de la apoptosis. Los genes de la apoptosis son una tercera categoría de genes asociados con el cáncer. Estos genes están involucrados en la muerte celular programada o apoptosis y pueden actuar como inhibidores o promotores de esta vía. Los genes proapoptóticos actúan como supresores de tumores y normalmente inhiben la supervivencia celular, mientras que los genes antiapoptóticos se comportan más como oncogenes y promueven la supervivencia celular. Una falla en los genes proapoptóticos o una hiperactividad de los genes antiapoptóticos pueden conducir a la transformación neoplásica de las células. Genes proapoptóticos. Los genes proapoptóticos
son un tipo de gen de apoptosis que promueve la muerte celular programada. Estos genes actúan como supresores de tumores y ayudan a prevenir el crecimiento y la proliferación de células cancerosas. Algunos ejemplos de genes proapoptóticos incluyen P53, BAX y BAC. Genes antiapoptóticos. Los genes antiapoptóticos son otro tipo de gen de apoptosis que inhibe la muerte celular programada. Estos genes se comportan más como oncogenes y ayudan a que las células cancerosas sobrevivan y proliferen. Algunos ejemplos de genes antiapoptóticos incluyen BCL2, BCL-XL y MCL1. El papel de los genes de la apoptosis en el cáncer. Los genes de la apoptosis desempeñan un papel importante en el desarrollo del cáncer. Una falla en los genes proapoptóticos puede conducir a la transformación neoplásica, que es el proceso por el cual las células normales se convierten en células cancerosas. La hiperactividad de los genes antiapoptóticos también puede conducir a la transformación neoplásica. Los genes de la apoptosis son un objetivo importante para la terapia del cáncer y se está desarrollando nuevos medicamentos para poder atacar estos genes y tratar el cáncer. Pasos de la transformación maligna. Iniciación. La iniciación es el primer paso en el desarrollo del cáncer. Durante esta etapa se producen daños en el ADN de una célula, lo que puede conducir a mutaciones en genes que controlan el crecimiento y la división celular. Estas mutaciones pueden dar a la célula una ventaja de crecimiento sobre sus células vecinas normales. Sin embargo, estos cambios por sí solos no son suficientes para convertir una célula en cancerosa. Promoción. La promoción es la segunda etapa de la transformación maligna. Durante esta etapa, las células preneoplásicas comienzan a acumularse en una área particular del cuerpo. Estas células han sufrido mutaciones en el ADN, pero aún no son completamente cancerosas. El tumor en esta etapa generalmente es pequeño y las células aún pueden ser controladas por el sistema inmunológico o eliminadas por los mecanismos de reparación del cuerpo. Progresión. La progresión es la tercera etapa de la transformación maligna. Durante esta etapa, las células cancerosas acumulan mutaciones adicionales que les permiten crecer y dividirse sin control. Esto conduce a un rápido crecimiento tumoral y a la invasión de tejidos sanos. Metástasis. La metástasis es la etapa más peligrosa de la transformación maligna. Durante esta etapa, las células cancerosas se desprenden del tumor primario y viajan a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático a otras partes del cuerpo. Estas células pueden entonces formar nuevos tumores llamados metástasis en sitios distantes. La metástasis es la causa principal de muerte por cáncer. Antígenos tumorales. Estos antígenos se van a dividir en 4 grupos y van a estar llamados antígenos codificados por genes expresados exclusivamente por tumores, antígenos codificados por formas variantes de genes normales alterados por mutación, antígenos normalmente expresados solo en ciertas etapas de desarrollo y antígenos que se sobreexpresan en tumores particulares. La mayoría de estos antígenos tumorales van a dar lugares a péptidos que van a estar reconocidos por el sistema inmunitario. Aquí tenemos una tabla con ejemplos de los antígenos tumorales más comunes que se dividen en sus categorías, que tenemos antígenos tumorales específicos de forma viral. Estos pueden causar el tipo de cáncer que podría ser carcinoma cervical, carcinoma hepatocelular, y en antígenos asociados a tumores, que estos podrían ser el cáncer de mama, el cáncer de ovario y de próstata. En antígenos específicos para tumor, estas van a ser proteínas que van a surgir debido a mutaciones en células tumorales que van a presentar los antígenos nuevos. Y tenemos que se han identificado antígenos en diversos tipos de tumores, incluyendo algunos causados por virus y carcinógenos. Esto los va a hacer susceptibles al reconocimiento y rechazo por parte de las células T, y estos tumores van a estar inducidos por virus y va a ser más fácil de caracterizar, puesto que todas las células tumorales van a compartir el mismo antígeno del virus, lo que va a facilitar su identificación y tratamiento. Los antígenos de trasplante asociados a tumor, que van a ser los TATA, estos son antígenos tumorales oncofecales que se van a expresar únicamente en células cancerosas
y células fetales normales y no van a estar presentes en células adultas. Esos antígenos que tenemos el ejemplo del antígeno carcinoembrionario y también del alfa fetoproteína, que estos se van a expresar en niveles elevados en células tumorales y se pueden utilizar como marcadores asociados con el tumor. Estos tumores van a expresar antígenos tumorales que van a estar codificados por oncogenes celulares, así como también por células normales que llevan el protogen correspondiente. Los antígenos tumorales específicos van a contener secuelas únicas. Estos antígenos van a resultar por mutaciones de ADN en células tumorales que generan proteínas alteradas. Por ende, son nuevos antígenos no propios o epitopos. Los antígenos tumorales oncofetales van a ser proteínas expresadas durante el desarrollo fetal y que estas, en circunstancias normales, no se van a encontrar presentes en tejidos adultos. Y pues estos antígenos pueden llegar a reaparecer en células tumorales, lo que las va a convertir en biomarcadores para la detección y el monitoreo del cáncer. Aquí tenemos, como ya había mencionado, la alfa fetoproteína, que esta normalmente va a ser producida por el hígado fetal y pues esta va a elevar al cáncer de hígado y algunos tumores testiculares. El antígeno carcinoembrionario, que va a estar expresado en el intestino fetal y pues se va a elevar en cánceres de colon, recto, páncreas, mama y pulmón. La gonadotropina coriónica humana, pues esta normalmente se va a encontrar producida por el trofoblasto en el embarazo y va a estar elevada en los tumores germinales, incluyendo coriomacarcinomas y algunos tumores testiculares. Ok, ahora hablaremos sobre la respuesta inmune al cáncer. El sistema inmunológico, además de intervenir en el crecimiento cuantitativo, tiene la capacidad de amoldar la calidad, en este caso, la inmunogenicidad de los neoplasias. Mediante la presión de la selección inmune, se puede favorecer el crecimiento de tumores con una menor inmunogenicidad que escapan al reconocimiento en hospederos con un sistema inmunológico funcional. Para describir la capacidad del sistema inmunológico de amoldar la inmunogenicidad de tumores, se creó el concepto de inmunoedición, que se considera un refinamiento de la hipótesis de vigilancia inmunológica. La inmunoedición del cáncer es un proceso dinámico que consta de 3 fases: eliminación, equilibrio y escape. En nuestro lado derecho podemos ver una gráfica que habla más que nada de la inmunoedición y cómo se describe en pocas palabras, ¿ok? Iniciando con que tenemos células tumorales con alta inmunogenicidad en un hospedero inmunocompetente, probablemente que sean eliminadas con éxito, ¿ok? Con el paso del tiempo, mediante la presión de selección inmune, pueden surgir células tumorales con una menor inmunogenicidad, capaces de eludir la respuesta inmunológica del hospedero. Conforme el tumor progresa, sus células logran debilitar la respuesta antitumoral en el sistema inmunológico. En la fase de escape, el equilibrio entre eliminación y aparición de nuevas células tumorales se inclina hacia la proliferación tumoral con la consiguiente aparición clínica del cáncer. ¿Ok? Que eso aquí más que nada se ve lo de la eliminación, equilibrio y escape, que escape es cuando ya se forma el cáncer porque las células tumorales lograron escapar del sistema inmune. Vamos a tener mecanismos de cómo la respuesta inmune actúa, mecanismos por vía innata y por vía adaptativa. Iniciando con la vía innata. Tenemos células natural killer, los macrófagos, dendríticas, los polimorfonucleares y los mastocitos. Que las células natural killer van a constituir la primera respuesta innata celular responsable de eliminar a las células cancerígenas que no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? ¿Cómo? Pues liberando proteínas citotóxicas como la perforina y granzima que provocan apoptosis en las células dianas, ¿ok? También hay que mencionar que van a existir 2 tipos de receptores en su pared celular, ya sean estimuladores o inhibidores. El mejor estimulador va a ser el natural killer grupo 2K y el mejor inhibidor va a ser el KIR. De ahí tenemos a los macrófagos,
que los macrófagos en el ambiente del tumor se consideran los mayores contribuidores de la inflamación crónica que promueven el crecimiento tumoral. ¿Ok? También tenemos a las células dendríticas, que en cuanto a la interacción directa con las células cancerígenas, las células dendríticas fagocitan células apoptóticas con la vía integrina alfa B, beta 5 y receptores CD36. ¿Ok? Similar a los macrófagos, la fagocitosis de estas células pueden provocar tolerancia inmune. Por último están los polimorfonucleares y los mastocitos, que estos básicamente pues tienen un papel significativo en la tumorigénesis y metástasis. Por otro lado está la vía adaptativa, que en esta vía las células tumorales expresan antígenos, también conocidos TA por sus siglas en inglés, Tumor Associated Antigens, que pueden ser reconocidos por las células T a través de los receptores TCR, ¿ok? En el contexto de complejo mayostecular 1 y complejo mayostecular 2 en la superficie de células tumorales o de las células presentadoras de antígeno. Los TA pueden ser procesados por dos vías, endógena o exógena. En la vía endógena, las células tumorales degradan continuamente las proteínas intracelulares en fragmentos de péptidos que son ligados al complejo mayostecular 1 y transportados a la superficie celular para presentaciones a las células T CD8 citotóxicas. En la vía exógena, las células presentadoras de antígenos profesionales toman proteínas intracelulares que han sido liberadas por células dañadas para unirlas al complejo mayor de histocompatibilidad y formar complejos en la superficie celular, que estas, al contrario, van a ser presentadas a las células T CD4 colaboradoras. ¿Ok? De ahí tenemos elementos para supervivencia, que vamos a tener 3: inflamación crónica, anticuerpos que acentúan el tumor, la inmunodepresión, el medicamento tumoral. La inflamación crónica, que esto va a aumentar el estrés celular, promoviendo mutaciones y tumorigénesis. Por otro lado, también es que promueve formación de nuevos vasos sanguíneos y linfáticos, facilitando de esta forma la invasión de células tumorales y suministro de oxígeno para estas células. Por otro lado, anticuerpos que acentúan el tumor, pues vamos a tener que estos anticuerpos contra los antígenos pueden ser indicadores clave para la eliminación de células cancerosas. De ahí tenemos la inmunodepresión en el microambiente tumoral, que pues estos van a existir varios factores solubles secretadores por células tumorales o inmunes que pueden crear un ambiente inmunodepresor local en el tumor, o también el microambiente tumoral puede tener efectos contradictorios con citocinas, estimulando así la progresión tumoral en etapas avanzadas. Por último, vamos a tener mecanismos de las células tumorales, ¿ok? Iniciando con la expresión reducida del complejo mayor compatibilidad en células tumorales, ¿ok? En esto básicamente se encarga de la regulación por la disminución de la expresión del complejo mayor compatibilidad 1 en las células tumorales que pueden permitir mutante escape tumoral, ¿ok? La respuesta inmune en sí misma desempeña un papel de selección, ¿ok? De selección de células tumorales que expresan niveles más bajos de moléculas MHC de clase 1. Entonces, estos van a eliminar aquellas moléculas que expresan primero niveles altos de moléculas de clase 1 y las células tumorales malignas que expresan menos moléculas de MHC pueden escapar de la destrucción mediada por los CTL. De ahí tenemos la resistencia de las células tumorales a las señales apoptóticas y pues esto básicamente es que las células cancerosas desarrollan resistencia a la apoptosis, desequilibrando la proliferación y muerte celular. Por último, están las señales coestimuladoras pobres y microambiente inmunodepresores. Nosotros tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de señales para la activación completa de células T. Una señal de activación 1 por el reconocimiento de antígeno MHC y una señal coestimuladora proporcionada por moléculas como CD80, 86 y CD28. ¿Qué pasa si tenemos una señal pobre coestimuladora? Pues va a existir una falta de activación que puede inducir a las células T a actuar como inmunodepresoras, como células TREC, expresando citocinas inhibitoras y moléculas como CTLA4. Algo por mencionar es que las terapias avanzadas contra el cáncer apuntan a mejorar la coestimulación de las células T antitumorales para que de esta forma se promueva una respuesta inmune efectiva. Bien, continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre las inmunoterapias contra el cáncer.
Primero que nada debemos saber qué son las inmunoterapias. Las inmunoterapias van a ser tratamientos utilizados en el sistema inmunitario para combatir el cáncer. Estas terapias van a poder ayudar a estimular las defensas naturales del cuerpo y que van a reconocer y destruir las células cancerosas de una manera más efectiva. Hay varios tipos de inmunoterapias. La primera va a ser las quimiosinas. La quimioterapia utiliza fármacos que van a destruir células cancerosas. Estas van a impedir tanto su crecimiento y su división. Estos fármacos afectan las células cancerosas como las células sanas, lo que puede causar efectos secundarios significativos. De ahí van a ser las terapias hormonales. Estas terapias van a bloquear o van a disminuir la producción de hormonas, que pueden estimular el crecimiento de ciertos tipos de cáncer, como los cánceres de mama o de próstata. Al reducir o bloquear estas hormonas, van a poder ralentizar o detener el crecimiento del tumor. De ahí van a ser las terapias dirigidas. Las terapias dirigidas se van a centrar en las anomalias específicas de las células cancerosas. Estas terapias van a bloquear el crecimiento y van a diseminar el cáncer al interferir con moléculas específicas involucradas en el crecimiento de este, y también la supervivencia de las células cancerosas. Y por último van a ser las inmunoterapias. Estas van a utilizar el propio sistema inmunitario del cuerpo para combatir el cáncer. Un tipo de inmunoterapia es el uso de anticuerpos monoclonales. Este está diseñado tanto para reconocer y como para unirse a proteínas específicas en la superficie de las células cancerosas, marcándolas para su destrucción por parte del sistema inmunitario. Estos anticuerpos van a poder activar diferentes mecanismos inmunitarios para atacar y eliminar las células tumorales.